titulares. Principal cabecilla de los Lobos habría fingido su muerte, según revelaciones del caso Purga. Ecuador asume presidencia del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. Protesta por el incumplimiento de la sentencia que dispone el apagado de los mecheros que queman gas en la Amazonía ecuatoriana. Y en las noticias del mundo, un voraz incendio consume un edificio de departamentos en una ciudad rusa. Buenas tardes, televidentes, gracias por acompañarnos. A esta hora el Pleno de la Asamblea Nacional se instala para tratar en primer debate el proyecto de ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas urgente en materia económica. De momento iniciamos en exteriores con Cristian Arias, quien nos reporta desde la Gobernación del Guayas. Buenas tardes, Cristian, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes María José. Acá en los bajos de la Corte Constitucional se inicia la concentración. Están reunidos aquí pacientes renales en el Día Mundial del Riñón para exigir el cumplimiento de su tratamiento. Actualmente no hay insumos, deben gastar de 30 a 40 dólares solo para una sesión de diálisis con clínicas que prestan ese servicio, pero que también dicen tener una deuda que mantiene el gobierno nacional y el IES. 145 millones la del gobierno, aproximadamente 70 millones la del IES. De aquí van a iniciar un recorrido, una marcha que terminará en los bajos de la Gobernación del Guayas, donde esperan ser escuchados por el Ejecutivo Provincial. Incluso se dice que a esta hora se encuentra el presidente de la República, Daniel Noboa, en esas instalaciones. Ellos esperan ser escuchados con este pedido para tener alguna solución a una deuda que tiene ya muchísimo tiempo. Estaremos aquí y retomaremos el contacto cuando podamos ampliar este informe y compartirlo con ustedes. Por ahora regresamos a estudios. Gracias, Cristian, por lo que nos comentas en este momento. Y bueno, ya más adelante estaremos retomando la comunicación desde los exteriores de la Gobernación del Guayas. Y bueno, mucha atención porque el trabajo de las Fuerzas Armadas continúa en Manabí. Esta madrugada, los uniformados realizaron un importante operativo en Puerto Viejo. Willy Quinde nos tiene más detalles de la intervención militar. Buenas tardes, compañero, adelante. Así es, María José, las operaciones militares continúan. Buenas tardes a usted, amigos televidentes, también que nos sintonizan a esta hora. Por parte de las Fuerzas Armadas, María José, por parte de las Fuerzas Armadas se nos ha hecho llegar un comunicado de los operativos realizados en la provincia de Manabí. Esta vez fue en el cantón Puerto Viejo durante esta madrugada, tal como usted lo indicaba. Ocurrió en la ciudad de San Gregorio, más conocida como La Piñonada. Esto pues en relación a las operaciones contra grupos de terroristas que se realizan en el conflicto armado interno que tiene el país. Y atención porque según el comunicado de las Fuerzas Armadas, esta madrugada se logró la detención de una persona que estaría vinculada a grupos terroristas que operan en el cantón Puerto Viejo. En este allanamiento que se realizó en una vivienda de la ciudad de San Gregorio, la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas, por supuesto, lograron incautar un arma de fuego tipo recortada, también sustancia sujeta a fiscalización droga, 10 artefactos explosivos, cartuchos o municiones, en este caso de diferentes calibres, además de un uniforme que es de uso del personal de la aduana, también un chaleco antibalas, una radio Motorola de uso policial, 20 teléfonos celulares de los cuales se investigan los procedimientos o de dónde proceden estos teléfonos celulares. Además, 2 libretas con información de préstamos de dinero, donde hay información de préstamos de dinero por sumas muy elevadas, de aproximadamente 70.000 dólares según el reporte. Además de contratos de vehículos que han sido pues alquilados al parecer por estas organizaciones delictivas. Por esto pues la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas en este trabajo conjunto se logró la detención de Rolando Iván RJ, quien presenta antecedentes penales por los delitos de tenencia de armas y robo. Es lo que ha informado
las Fuerzas Armadas. Además, señoras y señores, hay que indicarles, queridos compañeros, que las evidencias serían utilizadas para cometer actos delictivos como extorsión en la ciudad. Esta vivienda también, según el reporte de las Fuerzas Armadas, era utilizada como centro financiero para el delito de una organización delictiva que opera en la provincia de Manabí. Esta es prácticamente la información que Inteligencia entregó a sus compañeros de las Fuerzas Armadas y de manera inmediata acudieron a realizar este operativo registrado en la ciudad de San Gregorio, conocida como La Piñonada. No hay una versión oficial por parte todavía de los jefes del fuerte militar Manabí, sin embargo es el comunicado que han hecho ya y las imágenes que ustedes han podido ver justamente de este operativo que se realizó durante la madrugada del día de hoy. Con esta información regresamos a Estudios María José, ya estaremos en pocos minutos para continuar con más información. Adelante. Gracias, Willy, por lo que nos comentas a esta hora de la tarde, 12 horas con 8 minutos. Y bueno, por acá lo esperamos para continuar desarrollando los sucesos de último momento. Desde Estudios seguimos. Expediente del caso Purga revela que alias Pipo, cabecilla de un grupo terrorista, habría fingido su muerte, según indicó Mayra Salazar. Revisemos. Alias Pipo, cabecilla principal de un grupo catalogado como terrorista, fingió su muerte durante la pandemia y ahora vive en Europa, según Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis. Luego que la Fiscalía publicara los primeros chats del caso Purga protagonizados por Salazar, se han encontrado cientos de mensajes que son investigados por la institución. En una de las conversaciones que mantuvo con un chat grupal llamado FG73, señalaron que Wilmer Chavarría, alias Pipo, no murió en febrero de 2021. Dentro de ese mismo chat, también se indicó que alias Pipo salió de la cárcel del Turi con ayuda de Leandro Norero. Este último habría gestionado para que cambien las huellas digitales de alias Pipo con un fallecido. Toman un cadáver en Santo Domingo de los Áchilas y con ese cadáver ponen las huellas dactilares y inscriben la supuesta muerte por COVID de alias Pipo. Sale del Ecuador alias Pipo y este momento opera desde Holanda o Turquía el tráfico de drogas y sobre todo el tráfico de cocaína conjuntamente con la mafia albanesa. Él dirige las operaciones con Colón Pico y con los otros criminales de los Lobos. Además, se dio a conocer que alias Pipo habría mandado a matar a Norero. En donde ella claramente señala, quien mandó a matar a Norero fue alias Pipo, ¿no? Pero alias Pipo es justamente el delincuente Echeverría, que estaba preso, tenía que cumplir una sentencia de 25 años por asesinato, pero salió libre. Desde la institución del orden se sospechaba que el hombre había falsificado un acta de defunción como un mecanismo de estrategia y para así despistar a sus rivales y también a las autoridades, pero no había las pruebas contundentes hasta ahora. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y el caso Purga salpica también la ejecución de una cuestionada obra durante la administración del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. En la Corte Provincial del Guayas se resolvió el proceso judicial que involucra al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y a la Empresa Pública de Movilidad y Obras de Quito por un contrato de repavimentación del 2019 plagado de irregularidades. Mayra Salazar es asesora de Fabiola Gallardo y protagonista de las irregularidades en la Corte Provincial, es la figura clave en este caso de corrupción. Según la Fiscalía General del Estado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pagó por un fallo a su favor en una disputa jurídica con la empresa pública. El contrato de $30 millones para la repavimentación de las calles de Quito arrancó con una serie de cuestionamientos en noviembre de 2019 durante la gestión de Jorge Yunda. El 7 de noviembre de 2019, la empresa de Obras Públicas de Quito firmó un contrato con el consorcio Repavimentación Quito, que estaba conformado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la empresa Inmosolución S.A., cuyo único accionista es el ISFA. Sin embargo, luego se conoció que el consorcio Repavimentación subcontrató una parte de la obra con las empresas Erdoiza Crespo y Geimco, cuyo dueño de esta última es amigo cercano del exalcalde Yunda. En 2022, la Contraloría evidenció estas irregularidades y en abril la empresa terminó el contrato de forma unilateral.
Por su lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército había pedido una acción de protección y en 2023 acudieron a la Corte de Guayas para apelar. En este contexto, se involucró a Rudece, quien habría sido la intermediaria para llevar un fallo a favor. Una semana después, y ante la insistencia desde el Ejército, Salazar dio una respuesta positiva. La asesora señalaba que este caso se encontraba en el despacho de los otros jueces y que ese mismo momento tenía previsto resolverlo. Luego se conoció que este proceso tuvo una respuesta favorable por parte de los jueces Fabiola Gallardo, Henry T. y Guillermo B., todos procesados en el caso Purga. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La fiscal Diana Salazar dispuso que se abra una investigación penal al periodista Anderson Boscan. Dicha indagación se dará de manera independiente a la que atraviesan jueces, fiscales, policías, entre otros actores que son procesados en el caso Metástasis. Esto ocurre a 3 meses de que Boscan apareciera involucrado en los chats del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en 2022. Por su parte, Boscan reaccionó en su red social de X y sostuvo que ya ha rendido y seguirá rindiendo explicaciones. En el marco del caso Villavicencio, 6 policías que formaban parte de la cápsula de seguridad del ex candidato presidencial fueron convocados a comparecer en la comisión ocasional de la Asamblea que investiga el crimen, pero ninguno acudió. El capitán Cristian Ceballos explicó a través de una carta que su situación es de extrema peligrosidad, ya que ha recibido amenazas de muerte, por lo que no podía acudir de manera presencial. Argumentos similares provinieron de los otros policías. En este sentido, la comisión señaló que insistirán para que comparezcan de forma virtual. Ahora les contamos que Ecuador asumió la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior por el periodo marzo 2024-2025. Este organismo agrupa a representantes de los ministerios del Interior de países de la región. Entre las propuestas manifestadas por la encargada de esa cartera en Ecuador, Mónica Palencia, durante la cumbre, están coordinar políticas públicas de seguridad y evaluar la creación de nuevos instrumentos de cooperación con el objetivo de fortalecer la seguridad regional. Por otra parte, un juez nacional llamó a juicio a 3 jueces de Guayas en calidad de presuntos autores directos del delito de prevaricato. Esto luego que el fiscal Wilson Toainga presentara versiones, oficios, acciones de personal de los procesados y una sentencia en las que los jueces Lenín Z y Jesse M. habrían incurrido en error inexcusable al aceptar una acción de protección que dejó sin efecto una medida cautelar ordenada en un proceso penal, mientras que el juez Roberto A. también habría incurrido en estas acciones al haber alterado arbitrariamente esta decisión para incluir nuevas víctimas no contempladas en ella. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado vinculó a Tania H. y Rita C. como coautora y cómplice respectivamente por el presunto delito de concusión mientras trabajaban en el municipio del Cantón Cayambe entre el año 2017 y 2019. Las ciudadanas fueron vinculadas a la instrucción fiscal abierta contra el exalcalde y ahora coordinador de Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, y 4 personas. Según informó Fiscalía, el grupo participaría en el presunto cobro de diezmos a funcionarios para la organización política que auspiciaba el entonces alcalde. En otro tema, Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glass, será el nuevo vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana. El jurista Eduardo Julián Franco Loor, exabogado de Jorge Glass, será posesionado este jueves en la Asamblea Nacional como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Franco Loor asumirá ese puesto que dejó Juan Esteban Guarderas, quien pasó de ser vocal suplente a principal, tras la destitución de Allen Berbera, afín al correísmo, por incumplir un dictamen de la Corte Constitucional. Por ello, la vocalía suplente quedó vacante y le corresponde a Franco Loor, ya que fue segundo más votado en la lista de los hombres. De hecho, el ex abogado de Glass formó parte de la denominada Liga Azul,
para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizadas en febrero de 2023. Esta fue una coalición de candidatos conformada por Allen Berbera, Yadira Saltos, Augusto Verduga, Bielka Párraga y Eduardo Francolor. Ellos incluso aparecieron en videos en redes sociales, apalancados de la figura del expresidente Rafael Correa, pese a que el CPCCS debe estar conformado por funcionarios que no estén vinculados a partidos políticos. El abogado será posesionado desde el mediodía de este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y respecto a este tema, el movimiento Construye manifestó su rechazo a la posesión de Eduardo Francolor como vocal del Consejo de Participación Ciudadana. A través de un comunicado justificaron su decisión en que él fue destituido de la Corte Suprema de Justicia tras ser acusado de pedir dinero a cambio de un fallo que absolvería a un político procesado por injurias. Además, aseguran que Francolor defendió a Jorge Glass, ex vicepresidente sentenciado por corrupción. Y en otro tema, el movimiento Unidad Popular presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al artículo que modifica el IVA. Además, se solicitó medidas cautelares hasta que la Corte resuelva la demanda. Escuchemos. Popular acaba de ingresar una demanda para que se declare inconstitucional el artículo que modifica la tarifa del impuesto al valor agregado al 15%. Además, hemos solicitado que de forma inmediata se dictaminen medidas cautelares hasta que la Corte resuelva el fondo. Nuestras razones son las siguientes. Cuestionamos estos artículos por la forma y por el fondo. Primero, el presidente Noboa no podía incluir en su veto textos que no fueron parte del proyecto original ni se debatieron en la Asamblea. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto no podía ser incluido en el veto. Eso es inconstitucional. Adicionalmente, el presidente Noboa se atribuye en el veto la capacidad de modificar el IVA cuando él quiera, cuando la Corte Constitucional ha establecido que hay reserva de ley. Los tributos, los impuestos, solo se pueden modificar vía ley y a través de la Asamblea Nacional. Y por tercera ocasión no hubo los votos suficientes para incluir en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional una resolución de apoyo a la gestión de Diana Salazar. Los cálculos políticos han sido cada vez más evidentes, así como cuando tenían que votar para el archivo de las reformas del COIP y salieron para no dar quórum, hoy hemos visto algo parecido. No llegan a trabajar para no dar quórum y no respaldar lo que dicen en palabras, pero no existe coherencia al momento de la votación. La Asociación de Atuneros de Ecuador rechazó la decisión del Ministerio de Producción de mantener el área de patrocinio legal y las direcciones de Coactivas de Manta y Guayaquil en Quito. Según el comunicado de Atunec, la excusa de esa cartera de Estado es la inseguridad que atraviesa el país. El sector considera que la decisión carece de sustento, pues según ellos, la forma de hacerle frente a la crisis es fortaleciendo los sectores que generan empleo, por lo que señalan esencial que se establezcan oficinas en Manta, Guayaquil, epicentros de la actividad pesquera y camaronera. (12:21), amigos televidentes, momento de hacer un alto en la información para dar paso a nuestros consejos comerciales. En pocos minutos retornamos con más noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Y pues bien, ya lo mencionaba nuestro compañero Cristian Arias en un inicio. A esta hora se lleva a cabo una marcha de protesta protagonizada por los pacientes renales en los exteriores justamente de la Corte Constitucional en Guayas. Nos enlazamos nuevamente con Cristian Arias para que nos siga ampliando la información. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así estamos todavía en 9 de octubre y Pichincha. Aquí inicia una marcha en protesta que terminará en la gobernación del Guayas. Ellos aún están aquí, se están reuniendo, concentrando sus esfuerzos
para expresar ese reclamo ante el presidente de la República que se encuentra en la gobernación o el gobernador, quien nos pueda escuchar. Hoy es el Día Mundial del Riñón y ellos son pacientes renales que requieren cumplir su tratamiento, pero eso está en riesgo porque hay clínicas que prestan el servicio de diálisis y no han podido cobrar el dinero y eso pone en riesgo que se cumpla el tratamiento o que se vea interrumpido. Alejandro Solano, usted es paciente, ¿cuál es la situación actual que enfrenta? Crítica y muy penosa al saber que no contamos con el apoyo de nuestras autoridades, porque el ministro de Salud sabe, él como médico, que nosotros no podemos estar o suspendiendo diálisis. Tenemos que recibir un tratamiento adecuado como es para poder sobrevivir. Es cierto que actualmente tienen que gastar de 30 a 40 dólares para llevar los insumos para una sesión. Y es lo mínimo, es lo mínimo. Aparte hay que comprar la medicación, hierro, vitamina C, complejo B, eritropoyetina. Normalmente eso deberían proveerles a ustedes. Deberían proveernos de todo eso, pero actualmente como la falta de pago no nos dan nada de eso. Bien, son palabras de Alejandro Solano. Vamos a abordar a la representante de las clínicas que prestan el servicio de diálisis. Estamos en vivo, perdón. Están vestidos de negro, eso es un símbolo, hay una protesta que va a llegar a los bajos de la gobernación. Hoy es el Día Mundial del Riñón, exactamente. ¿Cuál es el mensaje que desean dar? Bueno, lamentablemente hoy ya no es solamente decir en materia de prevención como años anteriores, como estamos arrastrando una deuda que nos debe prácticamente Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, el IES, en total suman más de 200 millones de dólares. Lamentablemente la salud renal exige a gritos, los pacientes renales, asignación de presupuesto prioritaria. Han pagado apenas de enero y febrero de 2023 y estamos en marzo 2024. Calculen la deuda que se ha venido arrastrando porque todos estos meses haciendo malabares hemos tratado de conseguir insumos para los pacientes, pero ya en este momento no hay insumos. El personal no quiere trabajar. A inicios de año hubo un pago. ¿Ese pago a qué fecha corresponde? Febrero 2023, en algunos casos marzo 2023, pero la mayoría... Recién pagados a inicio del 2024. Exactamente, o sea, por lo que... les deben casi todo el año 2023. Así es, se viene arrastrando esta deuda y no nos han pedido nuevas facturas, significa que no hay la intención de pagar este mes. ¿Qué vamos ni a hacer? Siquiera hay el pago de pedir la factura para proceder al pago. Por lo menos si hay la petición. No se hace ningún trámite. Nada, dicen que no hay dinero en caja fiscal y con ese pretexto los pacientes renales están hospitalizados. ¿Y qué vamos a hacer? Ellos están al borde de la muerte, no hay insumos, el personal médico no quiere venir a trabajar porque hay 6 meses sin pagarle sus sueldos. El monto exacto de la deuda del Ministerio de Salud y de la del IES, uno y uno, ¿cuál es? Exacto, 16.000 pacientes renales afectados por una deuda de más de 140 millones de dólares del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Finanzas, y del IES desde mayo de 2023 la deuda más de 70 millones de dólares, 6.000 pacientes renales afiliados y pensionistas afectados con esta enfermedad catastrófica. Ya, van a caminar ustedes hasta la gobernación del Guayas, la idea era que ser escuchados por el gobernador, me imagino, pero está el presidente de la República en este momento allí. ¿Esperan ustedes ser oídos? Esperamos que él como máxima autoridad redireccione el tema porque se están asignando recursos para otros sectores. ¿Y qué pasa para el sector de la salud renal? De estas personas que padecen una enfermedad catastrófica, señor presidente. Están en riesgo de muerte, lamentablemente. Bien, muy bien. Es la palabra de Cristina Freire. Vamos a mostrar un poquito hacia allá, por favor. La marcha que va a empezar acá es el grupo de personas vistiendo ropa negra, ropa oscura en señal de luto, por cuanto aseguran pues que la situación de la salud renal está en crisis con esta deuda y en peligro muchos tratamientos de verse interrumpidos. Siguen aquí, van a llegar hasta la gobernación, está por empezar esto. Nosotros seguramente en las próximas emisiones de Noticias Oromar podremos compartir más información con ustedes. Por ahora regresamos a estudios. Gracias, Cristian. Y bueno, ya tendremos para nuestros televidentes un amplio informe en nuestra emisión de las 9 de la noche. Seguimos con más. Exactamente las 12 horas 37 minutos. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos para seguir informando en Noticias Oromar. Y atención porque el personal militar realizó operaciones, esto en el Cantón Jama, provincia de Manabí, con el objetivo de erradicar actividades ilícitas ejecutadas por las organizaciones
que son denominadas ahora como terroristas. En este sector del Cantón Jama, los uniformados utilizaron maquinarias pesadas con el fin de crear obstáculos allí en una posible pista clandestina empleada por los narcotraficantes para el transporte de sustancias ilícitas, es decir, de droga. Atención, las Fuerzas Armadas trabajan con el firme y la contundencia enmarcada en el cumplimiento de los derechos humanos para garantizar la seguridad integral del Estado. Así pues dice el mensaje que ellos han enviado a través de la comunicación y la información de esta pista clandestina que ha sido justamente bloqueada para evitar que allí se siga traficando droga, según la información. Y nos vamos con otra noticia a las 12:38. El bloque de seguridad en Carchi logró ubicar entre las malezas 2 sacos de yute que contenían 67 paquetes de cocaína. Cayó la mercancía, escuchen bien, esta droga estaba valorada en $200,000. La policía no detalló si esta intervención dejó detenidos. Las evidencias fueron puestas ya a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes. Ahí está entonces $200,000 en pura droga. Fue el cargamento que cayó justamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Seguimos ahora con más información en Esmeraldas, concretamente en el Cantón Quinindé. Efectivos militares ejecutaron allí un operativo que permitió la captura de 2 sujetos considerados blancos de alto valor. Los detenidos fueron identificados con el alias de Rico, Niño Rico, y alias Beneco. Durante dicha operación se logró también decomisar un fusil de alto alcance, una subametralladora, 3 alimentadoras, un revólver y 125 municiones de diferentes calibres. Es lo que hizo este operativo, que dejó justamente como resultado este operativo en el Cantón Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. Y vamos con más información porque esta mañana el conductor de una moto resultó herido luego de sufrir una aparatosa caída en la bajada del paso de desnivel de la Avenida de las Américas cerca de una iglesia. Según testigos, el motorizado habría intentado esquivar un hueco, pero al momento de realizar la maniobra en la moto, pues perdió el control del mismo, y a pesar de que el sitio había una gran congestión vehicular, el hombre afortunadamente no fue arrollado por algún otro automotor que cruce por este sector. Ahí está, justamente en la ciudad de Guayaquil, esta información. Las 12:40 y nos vamos a Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Atención, en el Cantón Babahoyo, un hombre de unos 20 años de edad aproximadamente fue víctima de un ataque armado en el que recibió varios impactos de bala por parte de sujetos desconocidos que se movilizaban a bordo de un vehículo. El atentado ocurrió en la Ciudadela Muñoz Rubio, hasta donde también llegó una ambulancia con el personal de paramédicos para trasladar a la víctima hasta una casa de salud donde recibió atención médica y quedó ingresado allí para que los médicos valoren su estado de salud. Ahí está, esto ocurrió en Babahoyo. Este joven de aproximadamente 20 años de edad fue víctima de un atentado a balas. Las 12:41, 12:41. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con más información. Gracias, doctora. Y bueno, por acá terminamos este espacio informativo en la ciudad de Guayaquil, donde se siguen registrando varios hechos delictivos, pero hoy revisamos uno en particular. El momento en que un hombre se robó un celular de un local de comidas ubicado en la avenida Las Aguas, esto al norte de la urbe. La cámara de videovigilancia del establecimiento captó el momento en que el lampón entra luego de que una persona que estaba comiendo saliera un instante. El antisocial vio la oportunidad perfecta y se robó este dispositivo móvil cuando nadie lo estaba viendo. Y con estas imágenes nos despedimos, amigos televidentes. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Pasen bien.